Estamos en la escuela de Cábala Luriana. Estamos en los audios del Zohar, en el audio número 7 de nuestro rabino Michael Ben Pesach Pornar. Página 140. Esto es lo que concierne al estudio nocturno. Tuve que pasar esto. Si no hay candidatos, volveré a dormir. Baderech el Hasulam. En camino hacia la escalera, lección 11. La cábala es un estudio que no tiene nada que ver con nuestro intelecto mundano. Entonces no traten de estudiar la cábala con sus cabezas. Cuando estudian de esa forma se cansan. Cuando estudie por la noche, usted se tiene que proponer sobreponerse a su cuerpo físico. Es importante enriquecerse cuando uno está durmiendo, y esto también rige para lo espiritual. Cuando se queda en su cama durmiendo toda la noche, su cuerpo será el jefe, y todo lo que usted estudie permanecerá en el primer grado. El cuerpo representa el deseo de recibir. Sé que parece ilógico, pero usted tiene que salir a la batalla con su propio intelecto mundano, si no quiere que su cuerpo reine sobre usted. Notará que no se cansa, porque el cansancio llega a través del intelecto. Su intelecto quiere mantenerse como el jefe, y no quiere rendirse a lo superior. Cuanto más se sobreponga a usted mismo, a su cuerpo, que representa el deseo de recibir, menos poder consigue éste. Nunca, y quiero decir nunca, entra en discusión con su propio intelecto, porque es la serpiente, porque siempre perderá la batalla. Adán también perdió la batalla, porque trató de razonar con su intelecto. En cada generación quieren un debate con su intelecto. Resulta que es el perdedor, aunque haya conquistado el mundo. Téngalo siempre presente. Su cuerpo lo consume y lo hace resignarse respecto de quién y qué es usted. Pero ¿cuánto tiempo usted tiene en esta vida? El objetivo final en el estudio de la cábala es siempre el Gadlut. Cuando empiece a estudiar la cábala, tiene que ser muy cauto, porque todavía no dispone de la fuerza. Ha habido muchas cosas en su vida, pecados que comete y que cometió, y eso no tiene nada de malo, si empieza ahora a trabajar pero sobre usted mismo. En todo el universo y aquí en la Tierra no hay dos personas que necesiten la misma corrección. Cada uno tiene su paquete único y propio. Así que tenga cuidado, usted hace cada vez menos, pero eso no lo conduce al objetivo final. Comienza a temer a Dios, porque ese es el miedo que es constructivo. Este miedo le dice, no reciba en una forma egoísta. El objetivo final es que usted reciba la fuerza y la seguridad interior de que no hay nada ni nadie a quien deba de temer. Usted recibe la totalidad con la vida eterna y nadie puede perturbarle eso. Ese es el objetivo final. Sobre esto tiene que trabajar, pero por favor, tengan cuidado. En lo espiritual no hay ninguna competencia. Si siente competencia, quiere decir que no se está ocupando en lo espiritual. La única competencia es con usted mismo. ¿Cómo puedo dar más de mí? Todos aquí en este grupo, en el de Ámsterdam, trabajan individualmente. Todos trabajan sobre sus propias personas y a través de esto nos ayudamos también entre todos. En este párrafo estamos hablando acerca de las 5 hojas duras que rodean al lirio. Ellas conforman el masaj, la pantalla, la fuerza que proporciona la resistencia, ya que la fuerza que refleja la luz no está presente aún. Reflejar quiere decir que usted tiene la fuerza como para dejar que algo le entre. Y esto es lo que está escrito, 5 portales y etcétera, la copa de la salvación, en el momento de la Gadlut, la condición que es grande. Por lo tanto, 5 hojas duras se han convertido en 5 de Geburot. Entonces son consideradas como 5 portales que están abiertos para recibir las 5 luces de la misericordia, de la luz directa. Entonces, por esta razón, son llamados las salvaciones. Luego la nubba es llamada. El nombre siempre es de acuerdo con las fuerzas, en lo espiritual y en la realidad verdadera. Copa de salvación o copa de bendición. Porque debido a su poder, la nubba se convierte ya en un cli. Siempre existe la intención de construir un cli, porque solamente de este modo se puede ingresar la luz dentro. No piense si tuviera la luz, porque eso solo es posible cuando usted tiene un cli. El cli es lo más importante, que puede sujetar la bendición que ella es, la bendición, las 5 hojas
las 5 luces de misericordia antes mencionadas. La bendición llega, pero no podemos sostenerla si no tenemos una copa para recibirla. Por favor, tengan en cuenta que nunca piensen que lo espiritual es difícil. El conocimiento no es lo que nos importa aquí. Le estoy hablando a su ser interno, y su ser interno reacciona. El ser exterior quiere comprender con el intelecto, y eso hace que se canse, mientras que la cábala no cansa nada. Yo, por ejemplo, podría continuar toda la noche. Un sueño breve es suficiente. Cuando usted necesita más conocimiento, está en el camino que es equivocado. Entonces se va a provocar a usted mismo la muerte. Y la muerte es el objetivo, pero del cuerpo. El cuerpo quiere proporcionarle placer. Recuerde eso. Esta es la batalla que el Creador ha destinado para nosotros y todos podemos vencer. Estoy cansado, soy débil. Yo tengo menos fuerza que todos ustedes, pero mi deseo de vivir es enorme. La Kabbalah nos proporciona vida. Primero había mencionado las 5 hojas duras. La Nukba tenía solamente una sefirá. La Keter, arriba en Atzilut, en el mundo alto, y 9 que estaban caídas ya en el mundo más abajo, en el de Briah. El próximo estudio es que la Nukba crece en fuerza, ella va creciendo, y consigue ya las 5 hojas que son más duras, el Masaj, la fuerza que le va a proporcionar la resistencia para que retenga la luz, cuando ella no tiene la fuerza aún suficiente. Porque la luz solo puede ingresar cuando la luz es reflejada suficientemente. La fuerza de las 5 hojas duras aumenta, y la Nukba consigue la fuerza para reflejar la luz que le llega, la Or de Hasadín de Serampín. La llegada de la luz reflejada, ya que ella refleja la Or de Hasadín, que está rodeada también por las Geburot, entra en el lado femenino de Serampín, que ella ha hecho ya crecer. Y esto se compara con los 5 portales. Cuando la Or de Din desciende, la Or de Hasadín asciende. La luz que entra, y de este modo se construyen los portales, a través de los cuales puede ingresar ya la luz. El Zohar trata de darnos las sensaciones de qué son los portales. Es la fuerza de la Malhut cuando ella puede ya reflejar. En las 5 hojas duras solamente hay resistencia, hay fuerza en el Masaj, pero no la suficiente como para reflejar. En lugar de la Or de Din, la luz de rigor, luz reflejada, Or Joser. El Zohar está hablando acerca de estos 5 portales. Es exactamente lo mismo, pero de este modo trata de darnos una sensación de lo que estamos aquí estudiando. El árbol de la vida del Ari cita al Zohar, pero solo usa el lenguaje que es directo de la Kabbalah. 5 portales, porque ahora la Nukba está en Gadlut, la condición que es grande, y ahora puede reflejar la luz y permitirle ya entrar. Entonces existe la posibilidad de experimentar la 10 Sefirot, cuando ya entra. Y en el Zohar esto es comparado con los 5 portales, la luz reflejada como los 5 portales. Esto lo veremos nuevamente en el servicio del templo. Por supuesto, la gente piensa que se sacrificaban animales, pero todo es espiritual. Pero si se sacrificaba un animal en el altar, ¿qué clase de animal era ese? Es lo mismo que hacemos durante el estudio nocturno. Tendemos nuestro cuerpo en el altar. Nos levantamos a la noche para estudiar y esto puede verse como si lleváramos nuestro animal propio al templo y entonces lo sacrificamos. Porque el animal en nosotros siempre quiere recibir, es decir, nuestro cuerpo, y eso es lo que usted colocó en el altar, en Malhut. Por supuesto que el templo era también un lugar en Jerusalén. Directamente detrás del muro de los lamentos había un altar. Allí se realizaban todos los sacrificios, porque ese era el sitio en la tierra. También el geográfico, que coincide con todo el sacrificio que fue, es y será traído para toda la humanidad, y no solamente para el pueblo judío. En el mundo inferior, el altar es la Nukba que está arriba, en el mundo de Asilut. Sus 9 sefirot, que son inferiores, solo pueden descender con esfuerzo, sacrificándose. Cada vez que usted supera el deseo de recibir para sí mismo, es visto ya como un sacrificio. En el templo había 2 altares, uno para las cosas gruesas, para órganos especiales, y otro para las cosas ya delicadas.
Ezequiel tuvo enormes profecías escritas acerca del tercer templo, y el Zohar nos las dirá paso a paso. Cuando los órganos de un animal fueron colocados en el altar y salpicados con vino, hierbas especiales y fórmulas especiales, tiene lugar una cremación en el nivel inferior. Entonces un fuego arrollador lo consume todo. Ellos sabían cómo hacer eso, pero por supuesto se producía por la devoción de las personas y no como reacción a esa carne. Ellos sabían cómo entregarse completamente. Abrirse a uno mismo es entregarse. Y esto podemos verlo también en la Nukba. Ella hizo abrir sus 5 portales en la Or Joser. Primero tenía que ascender el humo desde abajo, antes de que apareciera un fuego desde arriba, Hasadín. La luz de Din, la fuerza pesada, hace portales por los cuales ingresa la luz de Hasadín, de la misericordia. Y esto la hace ya dulce. Fragancias deliciosas para el gran hombre que es Serampin. El altar solo podemos encontrarlo aquí en la tierra, pero como fuerza coincide con la Nukba del mundo de Atzilut. En Atzilut podemos encontrar el sistema de control de la Nukba y de Serampin. En su condición grande, la Nukba trae el Din, el rigor superior. A través de esto, ella es apropiada ya para permitir entonces ingresar a Serampin, la Or ya de Hasadim. Cuando había una ceremonia de sacrificio, toda la gente se arrodillaba, porque cada uno sentía la presencia divina. Con su intelecto mundano llegaban al templo, buscaban el perdón, la sensación interior de estar completos, de estar en Salem. Con el intelecto mundano llegaban al templo y buscaban el perdón, la sensación interior de estar completos en Salem y experimentar la eternidad, y son no solamente la miseria y el rigor. Está en nuestras manos recibir la fuerza que es positiva de la misericordia. Primero Serampin otorga 5 de Hasadín, que ingresan por los portales de la Nukba, y luego llega el brillo de la Jogma. Sin la Jogma, la Nukba no puede tener el placer. Lo mismo vale para nuestro mundo. El hombre tiene, por supuesto, un lado que es femenino y un lado que es masculino dentro de sí, y tiene que desarrollar la fuerza. Lo mismo la mujer, y junto a ellos dan con misericordia un poquito de la Jogma. No su Jogma, sino la que proviene de Bina, solo la pasa. 5 portales. La cuarta oración. Portales que están abiertos para recibir las 5 luces del Hasadín de Serampin. Y toda la ceremonia del templo tenía que ver con la comunicación, la interacción entre el ser humano y el Creador. En tanto el Creador en ese momento no es nada más que la fuerza de Serampin. Es para causarnos la reacción correcta e inevitable de que conseguiremos una respuesta y así la salvación en cada situación. Todo el tiempo tenemos que vencer. No quiero generarles falsas esperanzas o que piensen que pueden llegar a través de trucos o de algunas otras cosas. Hace algunas semanas un periodista me llamó y me preguntó si quería dar una entrevista para una exhibición. Le dije que no doy entrevista, pero algunos días después me llamó otra vez y le dije que se dirigiera a nuestro sitio. Y otra vez me llamó, y me gusta cuando alguien es persuasivo. No le di una entrevista, porque todo lo que quería saber lo podía encontrar en nuestro sitio web, pero le ayudé un poco. Me preguntó, ¿qué piensas sobre el caso de Israel? Hay un cabalista que se llevó una cantidad de dinero por curar a alguien de cáncer. ¿Cuál es su opinión? Ya no leo los diarios, no me interesa lo que una persona hace en este mundo. Le dije que esto no tenía nada que ver con la Kabbalah. Depende de usted evitar el cáncer. Para todo usted tiene que hacer siempre un cálculo. No es ojo por ojo, pero usted tiene que superarse siempre a sí mismo. No funciona con ideas de esta época. Cuando alguien trabaja sobre sí mismo, sobre su propia persona, hubo cabalistas que tuvieron enfermedades también, y esto es diferente. Hicieron eso como un sacrificio por otras personas. Una persona verdaderamente grande y recta puede querer sacrificarse por otra persona. Mira a nuestros santos, siempre dicen Ineini, aquí soy. Joseph también dijo, aquí estoy. ¿Por qué? Porque cuando alguien ha llegado a ese nivel ya no puede negarse. ¿Y qué es lo opuesto? A veces es mejor dar la vida que preguntarse constantemente ¿qué clase de vida es esta? Pero usted tiene que trabajar lentamente.
A través de la ceremonia del sacrificio, ellos llegaban a la condición ya de Gadlut. Las personas venían al templo y se sentían aliviados después de sentir la presencia divina. No tenemos que ir a un templo. Podemos experimentar esto más a menudo en nuestra pequeña habitación, por ejemplo, bajo su ático. El sitio no es lo importante. Con la intención correcta, es como si usted estuviese en el templo. Así como la Nukba, usted ha abierto ya los portales a la Or Joser, y por eso la luz ya puede ingresar. Todo está en nuestras manos, pero tiene que hacerlo. No todos tienen que seguir el estudio de la noche, pero es bueno superar su intelecto, y por lo menos una vez por semana tratar de levantarse y de estudiar, y verá que le va a proporcionar la salvación. Primero la Nukba era solo una sefirá que estaba rodeada por 5 fuerzas, que todavía no estaba despierta. Ahora comparamos a la Nukba con una copa y los 5 dedos con la Or Joser. En la copa está la luz de Hasadín. Todo llega desde Asilud. Vía de Yesod de Serampin va a la Nukba. El Yesod de una persona entra en el órgano femenino. Cuando ella es capaz de recibir el Gadlut, entonces puede pasarlo a todos los mundos, al de Briah, al de Yetzirah y al de Asiá, y a la persona que está viviendo allí. Todo el significado de esto es que va a la creación, y la creación es el ser humano. Malhut recibe, y ella nos da. Por supuesto, debe de haber preguntas. ¿Cuándo todo está en Malhut para nosotros? ¿Por qué no lo experimentamos? ¿Por qué no sentimos que ella nos está dando? Porque no tenemos las mismas cualidades que ella. Solamente queremos recibir para nosotros mismos, y eso lo hace imposible. Esta es la ley. Usted puede creerme o no. Cuando las recepciones para uno mismo están condenados al fracaso. Es como si usted estuviera en un agujero. Toda la bendición le llega, pero se le va en el mismo momento, y usted no ha sentido nada. Cuando la Nukba es capaz de elevarse, las 5 Geburot, 5 dedos, forman los 5 portales. Esto puede compararse con una copa sostenida por 5 dedos. Estos 5 dedos sujetan la copa. Entonces puede haber una recepción. A través de esta imagen se puede obtener una sensación acerca de todo. En el árbol de la vida está escrito en forma completamente diferente. Aprenderemos paso a paso. El árbol de la vida es mucho más elevado que el Zohar. El Zohar es como una transmisión entre lo más alto y lo más bajo, y el árbol de la vida es la luz pura. El árbol de la vida también viene del Zohar. Le fue dado a Larí, desde lo alto. Él podía ver la luz, el sistema operativo, y extraerlo, mientras nosotros vemos en el Zohar todo tipo de cosas como el lirio y etc. Tenemos que trabajar. No hay nada gratuito en este mundo. La persona intelectual dice que es complicado. No quiere trabajar sobre sí misma. Prefiere tomar una pastilla. He dejado de aconsejar a otras personas. Querían darme mucho dinero si hacía que ocurrieran milagros. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la cábala. Está escrito, no está permitido ayudar a alguien que no vale la pena que lo ayuden. Cuando alguien viene y tiene una forma equivocada de vivir, y usted trata de ayudarlo y le dice 1, 2 o 3 veces, entonces tiene que dejarlo ir. Así puede experimentar la miseria, y eso lo va a ayudar más que decirle, ven, que estás equivocado. Quiere decir que todavía es un niño. Inclusive en la Nukba, en Nukba uno puede crecer solamente de acuerdo con las fuerzas. En cada nueva situación estamos bajo las espinas. No es difícil, pero usted tiene que aprender a renunciar. Así es todo. Y allí es donde tiene que ocuparse de usted mismo. Su intelecto lo cansa. Por supuesto que existe una limitación. Usted está dentro de su pellejo, y eso lo hace sentirse a salvo. Trate de conquistar a su intelecto. Ese es su enemigo número 1. Es su enemigo, porque el intelecto es difícil de vencer. En cuanto lo haya conquistado, lo ayudará. Su intelecto es un pequeño mecanismo que solo puede ayudarlo en esforzarse por lo superior, y nada más. Debido a que usted todavía tiene un defecto, el intelecto lo gobierna. Tiene que compensar aquello de lo que usted carece. Usted no trabaja sobre sí mismo, no quiere ver la realidad, y por lo tanto el intelecto se encarga del sistema. Por ejemplo, usted va a una fiesta con su esposa, y ella está hablando con alguien, y usted está bebiendo, un trago detrás de otro, hasta que se emborracha.
¿Qué le dice su esposa? Que usted vaya al asiento del acompañante, que ella conduce. Y eso es lo que usted está haciendo en la vida real también. Dejó que su lado femenino, o sea, el intelecto, lo conduzca. Muchos piensan que el intelecto está del lado masculino, pero están completamente equivocados. En sus deseos está su fuerza. Hay un 98% de nuestra fuerza y esta creatividad enorme la dejamos suelta. El intelecto es bueno solo para el 1 o el 2%. Todos los artilugios en la actualidad, tales como los móviles, el espacio y etcétera, son bonitos, pero solamente son buenos para ese 2%. Y el 98% está disponible, porque usted no quiere complicarse con lo eterno. Y aquí vemos que el número de la Sefirot tiene dos aspectos. Y el número es el 10, de los cuales 5 de ellos son principios, como se dijo anteriormente. O pueden estar en el número 13, como 13 cualidades de la misericordia. Por supuesto, siempre son 5 o 10, pero hay algo de 13 en ellas también, como las 13 cualidades de la misericordia. Y la diferencia entre ellas, entre el 10 y el 13, que el número 10 nos enseña sobre las Sefirot Son, Serampin y Nubba, que solo contienen la Or de Hasadín, y entonces hablamos de 10 Sefirot. Todo es acerca del cómo y el qué, y acerca del por qué, y no acerca del por qué. Téngalo presente. El número 13 nos enseña acerca del Mojín. El Mojín es un tipo de luz dentro de Serampin y de Malhut. Cuando está más arriba, en Binah y Jokmah, hablamos de luz. Cuando está más abajo, en Serampin y Malhut, hablamos del Mojín. El Mojín, o Moaj, es cerebro. En el hombre, el cerebro también es lo más alto. Todo proviene del cerebro. Pero ¿cómo lo usamos? Eso es otra historia. Cuando hablamos de 13, hablamos de la Gadlut, con lo cual no solo se recibe la Or de Hasadín, sino también un destello de la Or de Jokmah. Y eso produce la totalidad. No solo misericordia o solo Jokmah. En el lado izquierdo no podemos experimentar la Jokmah, que es pura. Cuando estamos haciendo la línea central, y el Zohar nos enseña cómo hacerlo, una chispa de la Jokmah está en la Or de Hasadín, porque cuando llega a Serampin y a Nubba, entonces ya hay un brillo en ella. En lo más alto, en Keter y Jokmah, está la legítima Jokmah, porque lo superior puede comprender más. A un niño le hacemos una limonada con agua, no se la damos en una forma concentrada. Nosotros, como humanidad, también tenemos que aprender a preferir un destello de Jokmah antes que la Jokmah pura, que va a provocarnos una resaca. El sistema no está hecho para que recibamos de forma pura. Aprenderemos de qué se trata cada cosa y luego sabremos cómo reaccionar. Ayer, durante la lección nocturna, estábamos hablando acerca de que fue la tarde y fue la noche un día. En esta oración está condensada toda la Kabbalah. La oscuridad es parte estructural de la luz. Ambas conforman un día. Eso tiene que aprenderlo la persona con su corazón. Todas las comprensiones son de esta manera. Primero hay oscuridad y luego llega la luz. No tengan miedo de deprimirse. No se fuguen hacia una de estas dos fuerzas. Solamente usted puede cambiarse a usted mismo, con el brillo de la Jokmah que es recibido por Zon. ¿Cómo se bebe en una forma kosher y cómo se bebe en una forma egoísta? Cuando llega a algún lugar le dan, por ejemplo, whisky y galletas. ¿Cómo actúa usted? Si primero toma un par de whisky, una copa de whisky, está tomando la Or de Jokmah pura, lo que le provocará así una resaca. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Primero toma la galleta y la empapa en el whisky antes de comerla. La comida llama a la bebida. La comida es como Or de Hasadín, luz de misericordia, y dentro de ella están las gotas del alcohol, la Or de Jokmah, un destello de la Jokmah. Cuando usted bebe alcohol, bébalo durante la cena, cualquiera sea su cultura. Esto se acorde a las leyes del universo. Si usted actúa de otra manera, si toma primero la Or de Joser y luego la Or de Hasadín, no es la forma correcta. Tienen que ir juntos siempre. Estamos hablando sobre principios y no sobre culturas. No tome la luz inmediatamente. Coma, y el efecto secundario es la bebida. Nubba solamente recibe un destello de Jokmah.
Y nosotros como producto de Serampin y Nukba no somos capaces de recibir la Jogma pura. Si lo hacemos de otra manera, entonces seguimos los pasos de Adán, y de Caín y de Abel, atrayendo la luz desde arriba hacia abajo. Esto solo puede suceder sin resaca. Cuando usted está en la línea central, es decir, en el hasadín, la galleta empapada en el alcohol. Cuando tiene más fuerza, puede empapar un poco más la galleta. Comer es más elevado que beber. Y entonces tenemos Jaín Mesameaj, vino que causa la alegría. Ain Mesaker es el vino que emborracha. Cuando se está trabajando en lo espiritual, no es apropiado beber. Por supuesto que beber es algo social y placentero, pero cada vez hay menor necesidad de alcohol. La necesidad de alcohol viene de todas las reacciones que son exageradas. Cuando uno no tiene alcohol sobre una situación y quiere relajarse, su cuerpo le dice toma un trago, porque entonces se sentirá somnoliento y cansado. Y el propósito completo es que no sentimos ningún cansancio, que así vencemos a nuestro cuerpo. Esto le es dado a cualquiera. Todo aquel que está aquí sentado tiene el potencial para liberarse del cansancio. Por supuesto que cuando uno tiene que hacer trabajo físico, luego tiene necesidad de un breve descanso. Pero cuando alguien sabe cómo hacer su trabajo... Había varios pintores de paredes trabajando, y uno de ellos, un muchacho joven, pintaba con mucha fuerza, como si estuviera peleando con una espada, fumando cigarrillos y gritando, mientras su colega mayor pintaba como si fuera Rembrandt, y no se cansaba. Cuando usted se cansa, se da a sí mismo los malos principios. Recuerde esto, el ser humano no está hecho para estar cansado. Cuando usted está trabajando en una fábrica, por supuesto que lo querrán explotar, pero no se permita apurarse. Cada vez que se apura, el mal principio tiene influencia sobre usted, porque el ser humano no está hecho para estar cansado. A través de la Kabbalah empezará a sentir la fuerza interior, y eso hará que usted se canse menos. Cada vez podrá hacer más y recibirá mayor claridad. Y este tema, acerca de los números del 10 y del 13, será explicado en Bemarot Hasulam. En la parte inferior de la próxima página comienzo con un comentario adicional del Bal Hasulam, denominado el Bemarot Hasulam, visión del Sulam. Allí nos enseña los principios de la Kabbalah. Estos principios son los más elevados, más aún que las matemáticas y que la física, incluso más elevados que lo de Einstein y otros principios del premio Nobel, que usarán e inventarán hasta que llegue el Mesías. Al mismo tiempo esto es simple. ¿Y cómo es posible? Para la Kabbalah, la mayoría de ustedes tiene una sensación. No hay nada para recordar del Zohar. La tarea es hacerse uno mismo receptivo, y eso es todo, y entonces ya nunca estará cansado. Esto es lo único que debe de recordar. Cuando esté cansado, le vendrán pensamientos de adulterio o deseos exagerados. ¿Usted es el que manda sobre todas estas ideas? Por supuesto que no. Estas vienen y van. La mayoría de ustedes las reconocen directamente, no las reprimen, ni reaccionan a ellas, no las repriman. Entonces no se van a sentir cansados. Cuando vengan, no repriman nada. Es simple, pero tienen que tener cuidado. Paso a paso está conformándose en usted un sistema, y las 13 cualidades de la misericordia lo rodearán, y no permitirán que sea succionado. ¿Qué es succionar? Usted está mirando a través de la ventana. Está con la boca y está abierta y no puede dejar de mirar hacia afuera. O está mirando la televisión y algo le llama la atención. Sabe que todo lo que hay en la televisión es para atraparlo completamente. Todo está dirigido a un punto, capturar su atención, incluso cuando está caminando por la calle. Siempre tiene que tener cuidado, tiene que ser consciente de no dejarse succionar. Todo depende aquí de usted. Y el Zohar dice que la copa de la bendición nos enseña acerca de la atracción de las 5 de Hasadín dentro de las 5 de Geburot de ella, de la Nukba, como se mencionó antes. La clase anterior hemos dicho que la fuerza propia de la Nukba es el Geburot de Din. Ese es el motivo por el cual ella tiene necesidad del Hasadín, misericordia. Ella necesita de Serampin para endulzar la Geburot que tiene. Eso hace soportable para ella ya recibir la luz. Y él dice que la copa, la brajá, las bendiciones,
representa la copa con las bendiciones. Aquellas que vienen en la copa, el vino, nos otorga la bendición del Hasadín. Eso nos da la brajá. Esto no es todo. Es solo el primer paso de Galut, su condición que es grande. Ya está la recepción del Hasadín. La nukba ya tiene las 5 hojas duras. Tiene la fuerza ya para reflejar la luz. Por eso todos quieren recibir las bendiciones, lo cual quiere decir que uno no está en la miseria. Usted tiene la sensación desde arriba si hay un poco de socorro. En el texto original, el mismo Zohar está escrito en negrita y continúa con la copa de la bendición del párrafo anterior. Cuando tengo una copa apoyada en mis 5 dedos son la Geburot, la reacción de la nukba, y en la copa, que es en la nukba, entra entonces la luz de Hasadín y eso se denomina la brajá, la bendición. Se llama la bendición por lo que le proporciona la vida. Ella no permanece en la condición del rigor. Eso es decir que solamente en el número 10, 5 dedos son 5 de Geburot, fuerzas que reflejan. Y allí llegan las 5 luces correspondientes del Hasadín de Serampín. Por eso hay solo 10 sefirot. Cuando hablamos de 10 sefirot, quiere decir que solamente está la luz del Hasadín. Y cuando hablamos de las 13 cualidades de la misericordia, nos referimos al Galut. Quiere decir que no solamente entra el Hasadín, sino que también la nukba desciende y el Hasadín recibe la or de Jochma. Esa es la condición superior, y por lo cual todas las 13 cualidades del Rajamín, de la misericordia, la rodean. La circundan porque ella todavía no puede recibirla en sí misma. Ella ya está asentada, pero tiene que ser aumentada también. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Es mejor recibir una sefirá, Keter, que nada. Este pájaro que usted colocó en una jaula en el Hasadín y que usted cuida, luego lo visitarán otros pájaros y éste les contará lo maravilloso que se siente y lentamente irán viniendo uno tras otro. Como puede ver, tiene que comenzar con uno. Estos son los Hagat y Nei. Cuando hablamos de 5 Geburot, o sea, de 5 Sefirot en la cabeza, son el Rosh y estamos hablando del Keter. Del Keter, la Jochma, Binah, Serampin y Malhut. Cuando hablamos del Hasadín, ya sobre el cuerpo de las 10 Sefirot, o sobre algo que solo puede recibir el Hasadín, estamos hablando de Gesed, de Geburah, de Tiferet, de Nesat y de Hot. Cuando solamente hay el Hasadín, entonces es Keter, Jochma y Binah, y se rebajan, y se convierten entonces en Gesed, Geburah y Tiferet, y Nesat es Serampin, y Hot es Malhut. Como se dijo anteriormente y no más, que 10 o 5 Sefirot. Bueno, dice, como se dijo anteriormente y no más, que 10 o 5 Sefirot. En Hasadín siempre hablamos de 5. Esto es decir, en contraste con el número 13. Y de repente dice 13, y la razón es que la nukba no es capaz. Hasadín sin Jochma no es suficiente, no proporciona la plenitud. ¿Por qué recibe solamente 5 o 10? ¿De recibir Jochma en el secreto de 13? Ello todavía no tiene la fuerza. Solo cuando la nukba tiene ya las 13, entonces puede recibir la Jochma. Repito, estudié el cómo y el qué, y no el por qué. Estudie. Las respuestas acerca del por qué las recibirá desde arriba. Su por qué, sus preguntas, son sus kelim en usted. Su intelecto no tiene que interrogar acerca de los por qué, sino que eso tiene que venir de la incapacidad de experimentar. Ese es su porqué, sin definición. Desde el interior están todos los porqué, y todos ellos obtendrán una respuesta. Pero no trate de comprender con su intelecto terrenal. Su intelecto solo tiene una capacidad muy pequeña, del 2%. Para cuidarnos, para que no nos quedemos los dedos, para que no nos quememos los dedos o saltemos de una ventana, y etc. Todos los científicos utilizan solo el 2%. Por supuesto que todo es dado desde arriba, pero no es la salvación. Cuando decimos que algo no es apropiado, queremos decir que no tiene todavía fuerza suficiente.
Cada persona es capaz de recibir la salvación completa, a pesar de su origen o de su cultura, a pesar del intelecto que le ha sido dado en el momento de nacer. Todos pueden llegar a su plenitud. Todavía no es apropiado porque no ha trabajado sobre usted mismo. Ella no es apropiada para recibir la Jochma en el sentido de las 13, si la vestidura de la Jochma en el Hasadín. Sin que Jochma penetre en Hasadín, ¿cómo puede penetrar? Jochma es una luz más pesada que el Hasadín. Jochma viene de Keter. Keter, Jochma, Binah, es más delgada. Y Hasadín es la luz del Serampín. La Jochma siempre entra porque todo lo superior puede penetrar a lo inferior. Cuando Jochma entra en ella, lentamente, dependiendo de su fuerza, ella experimentará las 13 cualidades de la misericordia del Creador. Todo está en nuestras manos. Experimentar lo eterno, el amor del Creador, y no estar cansados, y etc. Esto solo es posible cuando nos hacemos receptivos en nosotros, cuando primero recibimos el Hasadín, y eso significa ya la bendición. Y entonces usted puede llegar al Gadlut, en la condición grande en la que el Hasadín puede recibir la Jochma. No Jochma pura, así como una persona bebe el vodka puro, toma de golpe algunos vodkas y se siente erguido. Eso no es por su trabajo interior, sino que estaba en su vaso. Cuando era joven iba a fiestas y después de los 37 minutos de la fiesta yo me iba. Sabía que la intimidad estaba en su apogeo y que se abrazarían, pero después de 3 minutos cambiaría y habría una pelea seguro. Trate de hacer esto en cada situación. Sepa que si usted recibe más de lo que puede manejar, cambiará para mal, a la experiencia del dining y a otras cosas. Ese es el momento de irse, y no escuchar lo que otros quieran contarle, sus miserias y demás. Usted debe de huir de eso. Deje que otros lo hagan. Hay gente que obtiene fuerza de escuchar la miseria de los otros. Todo es sobre el clima, o sobre la pareja, o sobre alguna otra cosa. Es una secuencia que es interminable. Está en nuestro carácter. Hay un defecto. Y no importa el tema, porque una persona puede hablar acerca de todo. En el interior no hay todavía el kelim para la bendición, para recibir el Hasadín. Y usted tiene que buscar el Hasadín, y como consecuencia de su búsqueda vendrá un poco ya de la Jochma. Y en la condición grande, usted verá que no hay cansancio. Solo entonces es la chispa de la Jochma que entra en usted y rompe la resistencia de su cuerpo. Mire el estudio nocturno. No quiero suplicar por este estudio nocturno. Todos tienen que tomar su propia decisión en ustedes. Pero el objetivo de este estudio nocturno es romper las leyes de la gravedad, pero no destruirlas, sino atravesarlas, porque las leyes de la gravedad y la sensación física son ambas del Creador. Tenemos que ponernos de pie en la noche para romper con la gravedad. Nuevamente cada mañana, y entonces usted llega a un progreso y a otro. Y luego llega una mañana y usted se levanta a las 3 bailando, porque usted lo ha hecho. Y después de 2 horas de estudio, usted siente que la luz de la Jochma está penetrando ya en usted. Entonces usted entra ya en el Gadlut. Y usted va a su trabajo o a su casa y se acuesta durante algunos minutos y es suficiente. Hay un poco de entrega, y usted tiene un crédito que le es dado a usted, desde arriba, durante la noche. Si no sigue el estudio nocturno, usted trate de estudiar algo de Cábala, práctica, y 1 hora de Zohar. Pero usted tiene que pararse durante ese tiempo. El significado completo es que usted se abra paso a través de las leyes de la gravedad en usted mismo, porque éstas existen. Usted tiene la fuerza de atravesar, y luego entonces recibe el Hasadín, con una chispa de la Jochma. Y despacio seguirá con usted. Usted puede despertarlo en cada momento, como si hiciera un llamado telefónico. Sentirá como si estuviese dentro suyo, y que puede llamarlo en cualquier momento. El cómo no se lo enseño, porque usted tiene que sentirlo en usted mismo. Lo que es su relación personal con el Creador. Hay solamente un Creador, pero todos tienen su propia experiencia y la relación suya propia con el Creador. No puedo decirle, haga como hice yo. Eso sería muy tonto. No hay 2 personas que sean iguales en el mundo, y todos tienen que hacer su propia corrección en cada uno. No le digo nada acerca de mí mismo, no es lo importante. Solamente le doy del Zohar, el sistema operativo, y usted tiene que practicarlo, el Zohar. ¿Puede imaginar qué tan personal es todo esto?
El Ari nos dice que ningún día es igual, que la corrección que usted hizo hoy es para hoy y mañana usted tiene que hacer otra corrección. La corrección que yo hago nunca es la misma corrección que hace usted. No hay corrección que se parezca a otra corrección. Ningún santo que se parezca a otro santo. Así que cuando usted se adhiere a un santo o a un rabino, nunca se apegue a nadie. Usted puede, por supuesto, tener cierto respeto por lo que yo hago, por el Creador. Pero nunca me siga a mí. No hay ninguna palabra desde o acerca de mí mismo. Solamente usted y no un grupo. Esta es la única cuestión que usted tiene que recordar. Cualquier otra cuestión es toda una comedia. Y desde ese punto uno tiene que atraer la bendición. La bendición no aparece como luminosa, en un cielo claro. Solamente a través de su trabajo personal interior usted puede atraer la bendición hacia usted, el hasadín, como preparación para la condición grande. Estos son los 5 hasadín, que es la bendición, a través de la forma de nuestros 5 dedos. Cuando alguien bendice el vino, tiene que poner la copa en sus 5 dedos y pensar sobre qué es todo. En ese momento atrae el hasadín y hace el esfuerzo de elevar las 5 geburot. Y entonces puede llegar el hasadín a la copa. Hasadín es como vino diluido. Y cuando la jokmá está ahí también, se hace más fuerte. Esos son 5 de geburot. Estas 5 de geburot son los 5 dedos. ¿Por qué necesitamos la bendición? Porque sentimos desde adentro el din, el juicio, el rigor, y esto no significa que estemos en el rigor, que no es la verdadera realidad. Cada vez que hacemos consideraciones, debo hacer esto, debo hacer aquello, es el rigor, y lo que causamos como sacrificio arriba, a gran altura, y pedimos ayuda, y luego el hasadín vendrá. Nuestro rigor será endulzado y sanado. En otras palabras, traemos un poco de bálsamo a nuestras heridas, y eso hace que sea soportable y que nos permita vivir. Y solamente entonces ella, la nukba, es capaz de recibir las 13 cualidades. Primero ella recibe las 10, que son 5 de hasadín. La misericordia es solamente una preparación. Por lo tanto, no era suficiente para la nación elegida suplicar por la misericordia y anunciar que este es el principio más importante del Creador. Porque la misericordia nunca será el objetivo del Creador, y el servicio al Creador. Por supuesto que esto era necesario en la historia, para la mayoría de los no judíos, anunciar la bendición, pero ahora, en este momento, estamos ya listos para ver que hay dos fuerzas hay en el universo, y ambas son estructurales. Y ahora estamos listos para recibir un poco de la jokmá, y no solo la misericordia. Porque el ser humano no puede vivir solamente con la misericordia. Tiene que haber una chispa de la jokmá en nosotros también. Eso hace que una persona pueda llegar a su plenitud. Baderech el Hasulam, por el camino de la escalera, lección 12. Tratad de hacer preguntas que no surjan de vuestro deseo de comprender con vuestras mentes terrenales, porque eso no atrae la salvación para nadie. Y entonces veréis que esto no es difícil. Cuando escuchen lo que está escrito en el texto, intenten encontrarse en el presente, con la mayor concentración posible, para que puedan ser llenados con la luz del Creador. Aprended a realizar ciertos movimientos dentro de vosotros mismos, restringiros ante el grado que tenéis superior, y de este modo vais a experimentar el grado superior dentro de vosotros mismos. Lo espiritual no tiene nada que ver con la espiritualización. Lo espiritual no se encuentra en ninguna otra parte que allí donde está el Ein Sof. Solo cuando lo experimentéis dentro de vosotros, eso es lo espiritual. Nos encontramos al comienzo del Génesis, de Bereshit, en el principio, y después continuaremos ya con Adán, con el pecado de Adán. Aprenderemos lo que todo esto significa. Todos nos sorprenderemos de esto, y luego llegaremos también a Caín. Aprenderemos que todo lo que aparece en la teología, con todos los santos, es todo una mera espiritualización, y no la verdadera espiritualidad. No tratéis de aferraros a proposiciones que están ya existentes y que son antiguas. Hubo todo tipo de personas que trataron de alcanzarlo, pero aún no era el tiempo para esto.
Ahora, en cambio, incluso el más pequeño podría recibir más que el gran San Agustín. Aquellos tuvieron que sacrificarse y castigarse a sus propias personas, en ellos mismos. Nosotros no necesitamos ahora hacer eso. Esto no significa que podamos hacer cualquier cosa que queramos, pero la restricción debe de llevarse a cabo de una forma que sea consciente, y no como una forma de autocastigo en nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con la espiritualización, porque eso no nos da vida. Eso, en cambio, representa meramente una esperanza por algo que se encuentra fuera de nosotros mismos. Sin embargo, la esperanza se encuentra solamente dentro de nosotros. La esperanza y la salvación está solo dentro de nosotros, dentro de cada ser humano. No corráis tras las concepciones medievales de otros, ya que éstas no son más válidas en nuestro tiempo ya. Tratad dentro de vosotros mismos de hacer una oración, para que de este modo el texto se refleje nuevamente hacia nosotros. Vosotros lo eleváis, deseáis recibir la luz, y como consecuencia de esto entonces recibiréis la luz, Or. Porque cuando un ser humano se coloca a sí mismo en sintonía con aquello que está aprendiendo, dice el Zohar que individualmente la luz habrá de entrar en él. No tratéis de aprender esto con vuestras mentes terrenales, en cambio volveos receptivos a esto. Escuchar, aceptarlo, incluso si no domináis el idioma del hebreo, no importa, porque yo lo jalo y lo traigo desde arriba, y no me pertenece. Y de este modo, cada uno de nosotros habrá de lograrlo. No es difícil. Todo el mundo tiene miedo del Zohar. Pero si adoptáis una actitud sencilla, entonces el Zohar os hablará. Pero si tratáis de entenderlo con vuestra cabeza, entonces todo se os cerrará. La actitud interior que tengáis es lo crucial. Y el texto del Zohar, dice que la copa de las bendiciones nos enseña acerca de la acción y el efecto de jalar 5 de Hasadín hacia adentro de sus 5 de Geburot de la Nukba, como se mencionó antes. Todo el propósito es que la luz de arriba, de Serampin y de Bina, entre dentro de la Nukba, pues así podrá pasarla luego al resto de la creación, o sea, a los mundos de Briah, Yesirá y Asiá, y finalmente, después de eso, aquí al ser humano. Que la copa debe de reposar sobre 5 dedos, los cuales representan la Or Joser, la luz reflejada, que corresponde a la Geburá. Ella, la Nukba, eleva la Geburá, y así entrará el Hasadín. Nosotros, como un producto también de la Nukba, hacemos aquí exactamente lo mismo. Con nuestras oraciones elevamos la parte más densa que tenemos, la más amarga, que está representada por las Geburot que tenemos. Ningún ser humano tiene el poder de endulzar y mitigar esto por sí mismo, ninguno, y de este modo pasa a ser considerado como los 5 dedos. 5 puertas o portones a través de los cuales puede entrar el Hasadín, misericordia. Hasadín también es compasión, misericordia. Vosotros podéis experimentar compasión, misericordia, también dentro de vuestros dinim, que elevamos. Y dentro de las Geburot que ascienden, entran las 5 luces también del Hasadín. Y esto recibe el nombre ya de la bendición. Una bendición aún no es Gatlut, propiamente hablando. No corresponde aún con el momento del estado perfecto de la Nukba. La bendición aún no corresponde al Hasadín. Es decir, solo en el número 10. Ya nos dijo que el número 10 se usa para jalar, atraer el Hasadín. Solo sabed que esto es así. El porqué vendrá después, y ni siquiera es necesario, ya que os será dado desde adentro. Esto corresponde a Hagat y Neji, Gesed Geburat Tiferet, Nesat y Hod. Y de Serampin, Tiferet de Serampin representa el Kahab. Nesat representa Serampin y Hor representa la Malhut. Con respecto a Serampin, Serampin también posee 5 de Sefirot, y éstas reciben el nombre de Hagat y Neji, Gesed Geburat Tiferet y Nesat y Hod. Y la sexta de Serampin es el Yesod. ¿De dónde surgen estas 5 de Hasadín?, preguntamos. Serampin tiene 6 Sefirot, 5 de ellas son de Hasadín. Y luego, en el fondo de Serampin hay aún otra más, que es Yesod.
Hagat, Gesed, Geburah y Tiferet, corresponde a Kahab, a Keter, Jochma y Binah. En Serampin, Gesed, Geburah y Tiferet corresponderían a Keter, Jochma y Binah. En Kahab, en Keter, Jochma y Binah, hay una luz de Jochma. Pero Serampin, que está abajo, no posee la luz de Jochma. Aunque Serampin, como hemos dicho, tiene a Keter, Jochma y Binah en el sitio de Gesed, Geburah y Tiferet. En cierto modo, Kahab, Keter, Jochma y Binah, ha descendido al cuerpo y reciben el nombre de Hagat. Nesat de Serampin corresponde a Serampin y Hod corresponde ya a la Malhut. Nesat de Serampin y Hod correspondería a la Malhut, también de Serampin, porque todo posee 5. Nubba, Malhut, posee también 5. También ahí reciben el nombre de Hagat y Neji, pero pertenecen todas al atributo de la Geburah, del Din. En Serampin es todo la luz de Hasadin. La luz de misericordia es todo Serampin, o de compasión. Por lo tanto, la Nubba necesita recibir eso, el Hasadin masculinas de Serampin. Entonces, ¿cómo puede recibirlas la Nubba? Tanto en todas las cuestiones mundanas como en las espirituales, recibís por medio de una unión, por medio de choque, un sibuk o una cópula. Todo tipo de comprensión representa una forma de cópula. La corrección entera consiste de unirse con lo superior por medio de reflejar la luz superior. Del mismo modo que un hombre y una mujer. Es un paralelo. Al comienzo, encontrándoos en cierto nivel, tenéis un deseo de uniros con el de arriba, un deseo de unirse con lo de arriba. Entonces reflejaréis esa luz que el de arriba vuelca sobre vosotros a través de su brillo. El de arriba es la parte masculina, ve que hay una reacción y así se crea una comunicación, una interacción. De este modo, el de abajo se vuelve ya receptivo, del mismo modo que la Nubba. La Nubba refleja los 5 Geburot, y el Hasadin entonces puede entrar en la Nubba, y de este modo obtendremos la Brajá, la bendición. No hay otra forma de recibir la bendición. Si alguien adopta una línea dura, no puede alcanzar nada. Por esto, volveos siempre receptivos en relación a lo que estudiáis, o sea, al de arriba. Nuestra corrección entera, y la de la creación entera, se basa en el principio de no jalar hacia abajo la luz de Hasadin de arriba, en realizar un zibuk allí, una unión, una cópula, del mismo modo que lo hizo el Adán y que lo intentaron los otros, pues de ese modo no podéis experimentar la luz, pero esforzaos en realizar una plegaria para ser jalados hacia arriba, para que vuestras deficiencias sean jaladas hacia arriba. Y así a través de vuestros esfuerzos conseguís que Serampin y Malhut de arriba se unan. Y de esta forma todo va a ascender hasta el infinito Ein Sof y va a regresar con la bendición y con la luz de Hasadin. Y de esta manera, si perseveráis, dependiendo del poder de vuestra oración, también vais a recibir la Or de Jochma dentro de vuestro Hasadin, si perseveráis, y eso dará la vida y la vitalidad. Esto está de acuerdo con la regla. Debemos conocer los principios, y así podremos distinguir a la madera de los árboles, y de todo lo bueno que el de abajo le provoca al de arriba. Ha de conseguirlo también del de arriba al de abajo. Entonces, con nuestras oraciones, logramos que la Malhut ascienda a Serampin. Nuestras oraciones, nuestra plegaria, nuestra actitud llevando la plegaria y siguiéndola hasta el Ein Sof, porque solo obtenemos la luz desde el Ein Sof y de nadie más. Las demás Sefirot solamente la pasan. Y de este modo recibimos todo lo bueno que causamos al que está arriba. Lo bueno viene de arriba, solamente si lo llamamos desde aquí abajo. Este es un concepto que es totalmente distinto al comprendido por toda la humanidad durante toda su historia. No es que nosotros lo comprendamos, pero nos es dado ahora, y solo el hombre puede atraer el bien para sí mismo. Si llamáis a lo bueno de arriba, por medio de vuestras oraciones, vuestra actitud interna, entonces conseguís recibir de arriba.
De lo contrario, no va a suceder nada. Solamente habrá sufrimiento. Y claro que indirectamente habréis de sacar algo bueno, a raíz de vuestro sufrimiento, ya que reconoceréis que habréis sufrido mucho por algo determinado, y por lo tanto procuraréis evitarlo de ahí en adelante. Esto se consigue a través de la negación. Justamente, la historia entera no comprende más que esto mismo. Por esto dice que solo el número 10, y 10 es como 5, pues Serampin está incluido, y este comprende a las 6, Serampin, que son Hagat y Neji. Como hemos dicho, se le llama así en el cuerpo de las 10 sefirot de Serampin. En el cuerpo también hay 10. Y en la cabeza tienen otros nombres, que están en el Rosh, que se llaman Kahab de Zon. También hay 5 en Malhut, pero son del Din, las de Malhut, de la severidad. Din también rige aquí en nuestro mundo, y no hay nada malo en ello. Pero el hombre debe de tomarse la molestia de evitar siempre elegir el Din, sino de elevarlo así como está. Ofrecerlo hacia arriba, en lugar de jalar el Din hacia abajo, como lo hizo Adán y como hace todo destructor, y de esta manera tendrá que venir el Hasadín desde arriba. En nuestro mundo no podemos vivir solo del Hasadín. Si creéis que eso es posible, estáis haciéndoos ilusiones. Quizás otros puedan crucificar a alguien por misericordia, pero un hombre no puede obtener vitalidad solo de la misericordia. Debe de haber algo de Din en nuestro mundo. Así es como fue creado el mundo. Nosotros debemos de elevar y ofrecer el Din. Ofrecerlo arriba. La severidad hacia arriba hay que ofrecerla, porque no podemos vivir dentro de esto, del Din, de la severidad. El mundo no fue creado así, y a través de nuestro deseo por el de arriba, el Hasadín entonces descenderá, y habrá de entrar en nuestro Din que tenemos aquí en el mundo. Por medio de nuestro Din formamos una especie de estuche, una especie de vestidura en nosotros, y como si fueran puertas o portones, al igual que con la reina que está sentada en su trono, y a cuyos lados podemos ver guardias. De igual forma con nosotros. Los guardias representan la severidad, la severidad que elevamos, y entonces la ofrecemos al de arriba, dentro de la cual entrará la luz de la misericordia, la Or de Hasadim. En cuanto a los poderes, podemos esperar todo tipo de imágenes de espiritualización, pero todo esto no son más que fuerzas, son fuerzas. Podéis atraer y jalar el Hasadín y seguir procurando cada vez más, en diferentes niveles. Cada día evocáis al Mesiaj, en hebreo el Mesías, o en hebreo Mesiaj, en vosotros mismos. El Masiaj se encuentra dentro de cada hombre. Debéis ser en vosotros Masiaj, para vosotros mismos. Desde abajo debéis endurecer vuestras duras hojas cada vez más, y así traerlas hacia arriba, como las Geburot. Y allí habrá de entrar la luz del Hasadín, en hebreo la misericordia. No es un profeta el que os brinda la misericordia, sino que sois vosotros cuando trabajáis, ustedes mismos. Todo el mundo debe de realizar su propio esfuerzo por su propia cuenta, para traer la misericordia hacia sí mismo. Y no en nombre de alguna otra persona, sino en nombre de uno mismo. Nuestra relación es con el de arriba, con el siguiente nivel en nosotros, y con nada más. Todo se encuentra solo en nuestro interior. Creer que alguien más podrá ayudarnos en esto es todo infantil. Durante miles de años han tratado de convertir al ser humano en un animal que fuese manso y domesticado. ¿Acaso se ha vuelto más feliz gracias a ello? Claro, que todo esto lo conduce a la finalidad. Ahora se nos ha revelado esto, y no porque seamos más listos. Al contrario, debemos renunciar a toda nuestra viveza e ingenio que tenemos, o sea, a nuestro intelecto, y entonces nos va a suceder los milagros. ¿Cómo puedo darlo de mí mismo? Esto es lo que dice la parte terca en nosotros. ¿Cómo puedo darlo de mí mismo? El deseo de entender con la mente, mientras se coloca en nuestro camino. Debemos renunciar a la mente, a todo lo que habéis aprendido en vuestra vida. Yo también recibí una educación superior, me convertí así en un doctor, fui a una escuela que fue técnica, estudié todo tipo de cosas, pero he renunciado ya a todo. Claro que nada va a desaparecer. No puede eliminarse, pero es como si lo hubiera botado adentro de un pozo. Ya no significa nada para mí,
porque cada sabiduría de este mundo no es nada en comparación con la luz divina. A nosotros no se nos pide más que el deseo, y cada vez que tengamos más fe. Creer, tener fe, eso también es el Or de Hasadin. ¿Qué es la fe? Si tuviéramos alguna especie de rayos X espirituales y pudiéramos ver a través del cuerpo, podríamos ver que el ser humano se encuentra en un estado de plegaria y que a veces trasciende de su interior, como nubes de espesa luz, que no está corregida. Y por un gran deseo, por gran aviud, por gran grosor. Y ahí dentro entra una luz más sutil, y esta es la Or de Hasadin, luz de misericordia, que suavizará y mitigará nuestros din, nuestra severidad. Todos los días vuelve a repetirse esto, y cada vez se hará otra corrección, hasta que esté tan purificado y sutil, que lo que salvemos no será más pesado ni denso, lo que elevemos, no será más pesado ni denso, puesto que la Or de Hasadin, misericordia, estará brillando a través de ello, y de este modo también entrará allí un poco de Jogma, y se volverá más sutil, más transparente. Esto es lo que llamamos un agradable aroma para el Creador. Esa es la ofrenda, tal como cuando se ofrecían animales sobre el altar, en el templo. Nosotros ya no necesitamos eso. Vuestra oración sincera tiene que ser suficiente. Dejáis a vuestro ego y a vuestro amor propio sobre el altar, en Malhut, y entonces viene ya la sanación. Todo está en nuestras manos. Y nada más que los 5 dedos, sobre los cuales descansa la copa de las bendiciones. Esto representa una metáfora. Por extensión, contrario al número 13. El número 10 alude a las Geburot o el Din, que vosotros, o la Nukba, que es lo mismo, elevan. Y entonces descienden ya los 5 de Hasadin, desde arriba. Y así tenemos ya 10. Por lo tanto, el número 10 está relacionado con el efecto de atraer la Or de Hasadin, en hebreo la luz de misericordia. En realidad es una preparación para la verdadera recepción de la luz Jodma. Hasadin exclusivamente es insuficiente para la Malhut, y por consiguiente para nosotros. La misericordia es placentera, pero no representa la realidad propiamente dicha. Viene a ser la preparación para la recepción completa, madura o adulta, que consiste en el Hasadin con un poco de Jogma. Hemos dicho que la Nukba primero eleva las 5 de Geburot. Al principio, estas existen como 5 duras hojas, y como una reacción trae 5 de Geburot hacia arriba, como una oración, y allí dentro entran 5 de Hasadin. De este modo ella recibe 5 de Hasadin, bendiciones. Es parecido a si hubiese ascendido en cualidades hasta el Serampin, porque si el de abajo asciende hasta el nivel del de arriba, se vuelve igual a él. Esta es la regla. Y si el de arriba desciende hasta el de abajo, claro que no en esencia, sino de manera externa, es decir, para ayudar aquí al de abajo, también se vuelve igual a este. Vamos a aprender cómo funciona el sistema de la creación. Yo he estado buscando la respuesta, pero no la he podido encontrar en ningún lado, ni siquiera en el Talmud. Yo me encontraba muerto desde dentro. Ya no tenía fuerzas. Me encontraba absolutamente decepcionado. En la religión, en las diferentes sabidurías, es demasiado bueno para ser cierto. Con respecto al Zohar, todo es en vano. No existe perfección en ello, pues no viene directamente del Creador. No es más que un velo. Debéis desear más lo espiritual que la riqueza, que el honor, que el poder, y así se revelará. Haced vuestro trabajo y listo. Haced lo que debéis de hacer. Pero lo que hacéis en vuestro tiempo libre, eso es importante. Es similar a alguien que no tiene comida y de repente encuentra un cuarto del tesoro. Y eso no es nada en comparación con lo que yo he encontrado aquí. Yo no deseaba esto compartirlo con nadie, porque quería trabajar con ello día y noche, pero me fue dado porque pudiera así pasárselo a los demás. La recepción de Hasadin, dentro de la cual se encuentra la Jogma, nos abre los ojos. La misericordia se encuentra disfrazada. Los ojos adormilados no nos da la luz de la sabiduría que nos ilumina. Y esto viene a ser el número 13. La Nukba ha recibido 5 de Hasadin, lo cual significa que se ha
integrado dentro de Serampin, que está en el nivel de más arriba. Esto es porque se adaptó la Nukba a Serampin. Este solo necesita el Hasadin. Aquella ascendió al nivel de Serampin, subió, y entonces sí que recibe Hasadin dentro de la Geburot que tiene ella. Y aquello que recibe el de arriba lo hace en esa área común en la cual hay correspondencia mutua de cualidades y atributos. Eso significa que la Malhut trepó hasta arriba en la misma medida de su correspondencia en cualidades y atributos. Con el de arriba. Regla. Nada va a desaparecer en lo espiritual. Por eso continúa existiendo todo en su propio sitio. Por esto se conservan todos los poderes que se tenían y se obtienen nuevas dimensiones. Serampin se caracteriza por el Hasadin. Él no necesita de la Jogma. Ella ahora ha subido a su nivel. Él, mi socio, no necesita Jogma, pero yo sí. Ciertas características en común os unen, pero vosotros venís desde abajo y necesitáis más que meramente el Hasadin. Hubo una vez un gran gobernador romano, nombrado en Judea, Israel, y esto también aparece mencionado en el Talmud. Se dice que originalmente era un pastor de cerdos. Era judío y luego se hizo romano. Fue nombrado regente. Los judíos en ese entorno lo miraban desde arriba y lo despreciaban. Él no olvidó eso, y cuando fue nombrado el gobernador, los puso a todos, a cada uno en su lugar. También está escrito que aunque fue un gran romano, por dentro se seguía sintiendo un pastor de cerdos. Si uno pasa de abajo hacia arriba, siempre quedan resabios de su lugar original, abajo. Luego de convertirse ya en gobernante, cuando se sentaba en la mesa real, aún tenía apetito por la panceta y etcétera. Del mismo modo que un pastor de cerdos común y corriente. Ocurre aquí lo mismo con Malhut. Ella, Malhut, asciende hasta el Serampin, donde solo hay amor y Hasadin. Y ella dice, la Malhut, dame un trozo de pan negro y de panceta y etcétera. El de abajo necesita un poco de Jogma, y entonces ya se siente pleno. Tomad el caso de la novela Mi Fair Lady. Ella era una florista y la convirtió en una dama en 3 meses. Comía en Londres, con la aristocracia, y cuando estaba tranquila y en la intimidad, comenzaba a hablar como lo hacía antes. Lo mismo pasa aquí con la Malhut. Ella desea algo vívido, que Serampin no necesita. Entonces él debe de jalar hacia abajo y traer un poco hacia ella, de la Jogma, para dárselo a ella. A la Malhut. Él lo considera brutal, pero ella lo desea y lo necesita. Él le da algo de su lado izquierdo. Hasadin, pero del lado izquierdo. En la primera fase ella, a partir de su propio lugar y con sus propias fuerzas, que son la Geburot, el Din, le hace una demanda a él, a Serampin. Y en respuesta él, Serampin, le da algo de Hasadin. Ella lo necesita, porque suaviza la dureza o la severidad con respecto a él. De esta manera, entonces, asciende hasta él ella, porque para unirse y fusionarse con él, primero debe de conseguir ella el poder para subir hacia él. Cuando se encuentra en el nivel ya ella, de Serampin, ya tiene el Hasadin, y no sus Geburot, pues eso ella ya lo domina. Ella necesita Jogma, y se encuentra en su nivel de Hasadin. Ahora rechaza y refleja el Hasadin hacia arriba, del mismo modo que lo había hecho con su Din, con su severidad. Ella se encuentra en la misericordia y desea algo más vívido, con su vitalidad. Por eso ascendió hasta Serampin. Pero no se satisface solo con Hasadin. También necesita un poco de la Jogma. No demasiado, claro, porque de lo contrario no podríamos ver nada y nos encontraríamos en un estado de total oscuridad. Por lo tanto, debe de ser jalada hacia abajo con la moderación, en pequeñas dosis. Hasadin con un poco de la Jogma. Jogma pero de Hasadin. Por eso no debéis echar un poco de café al licor, sino que debéis de echar un poco de licor al café. Así será sabroso. Cuando la Nukba asciende hasta el Serampin, su ambiente pasa a ser de Hasadin ya, pero ella sigue necesitando también Jogma. Ahora lo que hace es reflejar la Hasadin hacia arriba,
para que la Jochma pueda entrar ya en ella, ya que tanto la Malhut como nosotros solo podemos llegar a percibir la Jochma si ésta está vestida dentro del Hasadín. Si jalamos hacia abajo solamente placer puro y crudo, jamás podremos percibir y experimentar esa luz y caeremos en el pecado. Entonces, la Nukba ahora se encuentra en el nivel a la altura de Serampin y nuevamente eleva ella, la Nukba, el man. La luz se refleja y de este modo ya puede. No Hasadín como en su propio sitio. Antes ella reflejaba Hasadín del Serampin, porque esa era la luz que llegaba a la Nukba, Hasadín del Serampin. Pero ahora ella ascendió hasta Serampin. ¿Quién está encima de Serampin? Binah. Binah está encima de Serampin. Y Binah no necesita nada, no necesita Jochma. Pero cuando el de abajo asciende ya a un nivel superior, toda la escalera espiritual asciende junto con ella, con la Malhut de la Nukba. Nada desaparece en lo espiritual. Así que la escalera estándar sigue estando en el mismo lugar. Pero ella ahora está en la posición de arriba de Serampin y está un escalón más arriba. De este modo, Serampin asciende hasta Binah y Binah también asciende hasta Jochma. Y aquí sí puede recibirse Jochma desde Binah. Entonces al principio, la Nukba, ella asciende hasta un nivel. De esta manera se encuentra en el lugar ya de Serampin, arriba, y recibe el Hasadín, misericordia de él, de Serampin. Y eso se llama ya la Brajá, o sea, que recibe una bendición. De esta forma, el Creador le dijo a Abraham que él sería como Hasadín para la gente, porque la cualidad, el atributo de Abraham es Gesed, amor. Él logró esto a través de su trabajo espiritual que hizo. También está escrito, con respecto a él, a Abraham, que todos aquellos que te bendigan, Abraham, serán bendecidos, y todos aquellos que te maldigan, Abraham, serán condenados. Antes yo no entendía ni una sola palabra de esto. Ningún rabí podía darme respuesta, satisfactoria, claro. Pero el Zohar me abrió a mí los ojos. ¿Qué quiere decir cuando el Creador haya dicho que Abraham sería la bendición? El Creador viene a ser la fuerza que estamos diciendo de Serampin. Y Abraham era un hombre, era un alma que se volvió una carroza Merkabá, un carro, un trono, sobre el cual pudiese posarse Serampin, el Creador. Eso significa que él ascendió también a Serampin, Abraham. Hasta Gesed de Serampin ascendió, hasta el amor, la cualidad del Gesed de Serampin. Cuando un alma consigue algo, esto permanece como propiedad del mundo entero. Esto se debe a que lo que es jalado y traído hasta aquí abajo no se va. Abraham fue el primero, el único que pudo envolver la fuerza del Gesed del amor de Serampin, de la cualidad de Serampin, del Creador. Esto quiere decir que pudo él mismo, al modo que la Nukba, elevar el poder ese de las Geburot y extenderlo hasta la Sefirá más alta de Gesed, de Serampin. Por eso se dice que respecto de todo hombre que bendiga a Abraham, dicho de otro modo, quiere decir que a través de vuestros propios esfuerzos es como si os colocaseis como un embrión en su alma, confiando en Abraham como padre de la humanidad. De este modo os unís con él, con Gesed de Serampin, Abraham, tanto los judíos como los no judíos, porque está escrito que él será la bendición de la humanidad entera, todo el tiempo. Esto significa que nosotros, por medio de nuestras plegarias, llevamos nuestras Geburot hacia arriba y vestimos y envolvemos el alma de Abraham. Él es el poder y el portador de la Sefirá de Gesed, y nosotros es como si conectáramos nuestro vagón hacia él, siendo él la locomotora, claro,
De esta manera ascendemos junto con nuestras Geburot. Y de la misma forma que Serampín le da misericordia, Hasadín a la Nukba. Abraham nos la da a nuestras almas. Porque cuando el de abajo se coloca en la posición del de arriba, siempre se vuelve similar al de arriba. De este modo recibimos la luz Or que corresponde a la posición en la que nos estamos ubicando. Por supuesto que el cuerpo de Abraham murió, pero la luz que él trajo desde arriba va a existir por siempre. Siempre ascenderemos hasta él, hasta su Neshama. Él nos dará a los que lo hagamos el Hasadín de nuestras Geburot que subimos, y eso se le llama recibir la bendición, la brajá. ¿Y qué significa condenar? Condenar significa que no ascendéis entonces para recibir el Hasadín, la luz más elevada, sino que jaláis hacia vosotros la luz, a vuestra comprometida situación que está en el presente, y esto es un pecado, porque Hasadín se encuentra ahí donde está Serampín, y las fuerzas impuras no desean la luz de la misericordia. Durante 2000 años las religiones transmitieron misericordia y nada más, porque con el Hasadín están protegidos, por un lado, de esas fuerzas impuras, pero no se recibe la Jojma. En cierto punto de vista representa un tipo de protección. Ya sabéis de lo que les estoy hablando. Si creéis en el nombre de tal, entonces recibiréis la misericordia. Eso es correcto en cierto aspecto, pero nuestra naturaleza no consiste solo de esto, del Hasadín, de la misericordia. Si fuera así, la religión estaría completamente en lo cierto. La religión, es solo una fase del continuo ascenso de la Nukba. En la primera fase, la Nukba asciende hasta Serampín. Más tarde, ascenderá hasta la Biná, que representa ya una forma más elevada de la luz de Hasadín, la Biná. El siguiente paso es que la Nukba, que está aún en la posición más bajo de la Biná, en Serampín, y que está rodeada del Hasadín, de la misericordia, eleve el Hasadín. Por eso se dice que estos 5 dedos de la mano izquierda, sobre los cuales reposa la copa, representa el primer ascenso. Primero sostenemos la copa con las 2 manos, y luego pasamos ya la copa a la mano derecha. Entonces al principio reflejamos o rechazamos y ofrecemos y elevamos esas Geburot para recibir dentro los Hasadín de Serampín. Luego hacia la derecha el Hasadín. Ella eleva el Hasadín bajo la forma de un man o una plegaria o un modo de ponernos en intención, a modo de un portón, por los cuales entrará la Jojma. Por lo tanto, la Nukba realiza una petición o una demanda desde la posición que tiene hacia Serampín. Y Serampín, entonces, va hacia Biná, más alto. Y Biná, entonces, le pide a Jojma. En cierto modo, puede decirse que Serampín y Nukba reciben las fuerzas de Biná, Elohim, y Biná ya está en Jojma. Pero Biná no la necesita para sí, Biná no necesita nada, pero cuando el de abajo es que asciende hasta el de arriba, se vuelve similar al de arriba. Por esto ella se vuelve como Jojma. Y debajo, en la posición de Biná, debajo de Biná está Serampín y Nukba. Y Nukba está en la posición de Serampín. La razón de esto es que todo subió al mismo nivel. Biná, que está en la posición de Jojma, ahora puede pasar de Jojma. Biná pasa. Entonces Serampín siempre debe de darle también a la Nukba, sin importar en qué lugar se encuentre. Serampín ahora recibe luz de la Jojma, pero la Biná solo le da un poco de la Jojma, meramente la cantidad que Serampín suele y puede soportar. Margaret Thatcher fue una primera ministra y en esos tiempos pasaba el día en el Parlamento. Esto es un ejemplo del mundo terrenal. Sin embargo, en su casa, Margaret le decía a su hija,
su y cosas por el estilo. ¿Acaso era esta la verdadera Thatcher? Ocurre lo mismo con Binah, que ahora se encuentra en la Jogma. Ella le pasa de Jogma hacia Serampín, a su propio nivel. Thatcher tampoco lo decía a su hija que había dado un buen discurso en el Parlamento acerca del presupuesto que hizo. Solo le daba a su hija lo que a ésta le correspondía al nivel de su hija. Y pasa lo mismo aquí con Binah. Binah le pasa un poco de Jogma a Serampín, su hijo. Pero él no lo necesita. Solo necesita misericordia, Hasadín. Pero en lo referente al poder del Creador, debe de dárselo a su esposa, Serampín, debe de dárselo a la Nukba, porque ya tiene una relación y ella necesita de Jogma, la Nukba. Él está para servirle a ella, Serampín. Dentro de un rato continuaremos con el Zohar. Y este nos brindará la Jogma dentro de la luz del Hasadín que yo os estoy pasando. Solo tenemos una clase por semana y por eso estoy apurado por deciros lo máximo posible. Cosas básicas que necesitáis comprender. Una pausa durante la clase. Por supuesto que es placentero la pausa, lo entiendo. Habéis tenido un día difícil y queréis relajaros un poco. Hablar de vuestras familias y vuestros hijos. ¿Por qué? Porque de ese modo pareciese que se abre una válvula. Es agradable para vuestra parte animal. Entonces os sentís bien. Por otro lado, si no tomáis un descanso, habríais de tener que manteneros concentrados durante 2 horas y media. Está claro que podréis ir al baño y más cosas, pero no habléis acerca de vuestros problemas cotidianos, por favor. Para nosotros en este momento pueden parecer importantes, para vosotros, pero en realidad no son más que pequeños problemas. Porque lo cierto es que no podéis ver la realidad propiamente dicha y no la queréis ver. No la podéis ver porque no queréis verla. Y por esto recaéis continuamente en los problemas humanos terrenales. Por lo tanto, si me preguntáis, os diré, venid aquí e intentad dejar vuestros pequeños problemas ahí fuera. ¿Qué pueden presentar vuestras pequeñas alegrías en comparación con la Cábala? Pues nada. ¿Qué puede representar vuestro mayor problema en comparación con vuestro estudio de la Cábala? Pues nada. No existe la realidad propiamente dicha, sino solo en vuestras imaginaciones. Es vuestro escape de la realidad. Hay un escape de la realidad propiamente dicha hacia la izquierda y un escape hacia la derecha. El escape hacia la religión, ya sea cualquier religión, entre ellas el judaísmo, cristianismo, islam o budismo, representa un enfoque de la línea derecha. Todas las corrientes orientales informan la realidad propia dicha desde la derecha. No está mal, pero de este modo no os estáis ocupando de la realidad propiamente dicha. Por supuesto que más adelante despertaréis, pero aún no. Y eso es una lástima. Si la vida os es preciada, entonces diréis,